Buenas noches para todos, una vez más, y feliz sábado tengan todos. En este día glorioso, en las primeras horas del sábado, pues nosotros semana tras semana estamos presentando este programa que no solamente es Jesús y la verdad presente, pero también otras participaciones que los muchachos están con nosotros, la música, ¿qué otra cosa? Alabanza, predicación. Y yo sé que, Junior, que los que nos están sintonizando se van a gozar a través de la programación. Eso es así. Así que sean todos bienvenidos. En reverencia vamos a estar en oración para que el Señor dirija este programa. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque nos has dado la salud y la vida para estar aquí presente y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que quede en cada corazón que está escuchándolas, mi Dios. Que tus santos ángeles, Señor, rodeen ese lugar, mi Dios, en cada lugar, en cada carro, en cada hogar, en cada momento en que cada persona está escuchando esto. Y que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada corazón. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Muy buenas noches para todos, una vez más, y feliz sábado tengan todos. Óyeme, Jocabel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hubo esta semana? ¿Cómo estuviste? Pues todas las semanas son dinámicas, Ajá. pero lo importante es que en cada día veo la presencia de nuestro Señor. Ah, Dios es sí, demasiado bueno y misericordioso, de Sí, eso no eso es cabe así. duda. Pues nada, queremos darle la bienvenida a todos que están allá, que nos están escuchando, nos están viendo semana tras semana, y que continúen, tú sabes, semana tras semana, nosotros estamos aquí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y también les queremos extender, ¿verdad?, el regalo de poder brindarle, como pueden ver por aquí, Por ¿verdad? acá. El librito de la tempestad perfecta llega. Ajá. Danos su información y gratuitamente le haremos llegar. Y le queremos también invitarles a que hagan preguntas, si pues, tiene preguntas o algo que quieren que le conteste, mira, con mucho gusto, nos escriben en el mismo inbox y ahí mismo nosotros dejamos llegar la información que necesita. Claro que sí. Así que no se olvide de compartir y darle like. Like. Pues la noticia que tenemos para discutir en esta noche se titula Dios tomó la decisión. ¿Y sabes quién dijo eso? Wow, mira, ahí dice Lo que dijo Trump sobre la prohibición del aborto en los Estados Unidos. Y no es cualquier cosa, Junior. Esto fue reciente, ¿oíste? Sí. Fue reciente. Dice, tras conocerse y que se hiciera viral en el mundo la decisión de anular, ¿qué cosa? El Roe versus Wade en Estados Unidos. Esto, ¿verdad? Es una ley. El expresidente del país, Trump, eligió a Dios como único autor del fallo a favor de la vida. Ujú. Trump, quien durante sus gobiernos nombró a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema para que devolvieran a la sociedad americana valores basados en la fe, fue contratado por Fox News y así saber sus primeras impresiones sobre histórico fallo. ¿Sabes qué, Junior? A veces hablamos aquí de cosas negativas y yo dije, qué bueno sería traer una noticia, ¿verdad? Sobre algo positivo. Esto es algo positivo, aunque es una cosa, aunque sea positivo. Yo estaba viendo esta noticia y hay mucha gente que está en contra. Ah, no, claro, todos los que apoyan. Y que ¿sabes? apoyan el aborto, eso. Pues en el contacto que hicieron con Trump afirmó que él tuvo una participación en ella debido al nombramiento de los 3 jueces claves para ellos. ¿Y cómo se llaman los jueces, Junior? Bueno, ahí dice Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Y así, estos 3 jueces ayudaron a revocar la ley que operaba desde el 1973. Wow, es 1973. Eso la ley lleva tiempo con eso entonces. Por muy encima de las leyes terrenales y las acciones de los jueces, Trump expresó que fue Dios quien tomó la decisión, pues todo aquel que cree en él va a defender la vida. Dios tomó la decisión. Creo que al final esto es algo que funcionará para todos. Esto devuelve todo a los estados a los que siempre ha pertenecido. Y eso lo dijo Trump. Uh-huh. Los jueces Kavanaugh, Coney Barrett, Gorsuch
formaron la coalición decisiva para ser mayoría conservadora que logrará el fallo histórico para Estados Unidos. Uno de los primeros estados en prohibir el aborto, tal la decisión fue Mississippi, quien ya anuló después de las 15 semanas del embarazo. Quien fue su compañero en la política, el ex vicepresidente Mike Pence, quien es cristiano, celebró la decisión de la Corte Suprema y ¿sabes lo que dijo? Dijo, se le ha dado al pueblo estadounidense un nuevo comienzo para la vida y felicitó a la mayoría de los jueces por tener el coraje de sus convicciones. Añadió, al devolver la cuestión del aborto a los estados y al pueblo, este Corte Suprema ha corregido un error histórico y ha reafirmado el derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo a nivel estatal de manera coherente con sus valores y aspiraciones. Continuó diciendo, ahora que Roe vs. Wade ha sido enviado al montón de cenizas de la historia, ha surgido una nueva arena en la causa de la vida. Y corresponde a todos los que aprecian la santidad de la vida resolver que tomaremos la defensa de la vida por nacer y el apoyo para mujeres en crisis, centros de embarazo en todos los estados de los Estados Unidos. Habiéndonos dado esta segunda oportunidad para la vida, no debemos descansar y no debemos ceder hasta que la santidad de la vida sea restaurada al centro de la ley estadounidense en todos los estados del país. Así que lo que se nos están añadiendo ahora, lo que estamos presentando, ¿verdad? Esta revocación de ley que se firmó en el 1973, ¿verdad? En pro del aborto, pero ahora, ¿verdad? Hubo un fallo en su mayoría en el cual, ¿verdad? Quitan lo que es esta protección al aborto. Y pues el comentario de lo que dijo, ¿verdad? El expresidente Trump, que fue que favoreció y más bien enalteció que fue Dios el autor de esta decisión. Así que de eso es lo que estamos hablando. Entonces, Junior, yo aplaudo a estos jueces porque ellos antepusieron sus valores ante cualquier cosa. Y porque, ¿verdad? Lo recalco, porque el pueblo de Dios tiene que llegar al punto de que cuando el piso se esté moviendo, aún así nosotros tengamos el valor de defender lo que creemos. Eso es así. Sí. Y la primera pregunta para analizar sería, ¿a quién le pertenece nuestro mundo? Vamos a ver aquí en la cita que dice, reflejemos a Jesús, dice, quien conoce el fin desde el principio, ha hecho provisión para el ataque de los agentes satánicos. Porque si ahora mismo, Junior, perdona que interrumpa la cita, nosotros vemos que el aborto quieren exaltarlo, eso no es un plan divino. ¿O no? Continuando la cita. Y cumplirá su palabra a los fieles de cada época. ¿Cuántos ha habido que están orando por las situaciones que están pasando en el mundo? Que es menester de cada cristiano. Volvemos otra vez. Esta palabra es segura e inmutable. No pasará ni una jota ni una tilde. Así que este mundo le pertenece al Creador, a nuestro Dios. Él lo que quiere es, y Él no es lo que quiere, Junior, que a cada instante Él siempre está pendiente a sus hijos. Sí. El que no lo veamos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no cree en Dios, no significa que Él no está presente. Exacto. Todo se mueve por su poder. Así que, como contestando directamente la pregunta, este mundo le pertenece a nuestro Dios. Y vemos como una vez más, la verdad sale a la luz y es protegida. Siempre ha sido así en la historia. Eso así es. Eso es verdad. Hay otra preguntita, dice que ¿qué resultado tendrá aquellos que se deciden por la verdad? Si los hombres se mantienen bajo la protección de Dios, su estandarte estará sobre ellos como una defensa inexpugnable y dará evidencia de que su palabra nunca puede fallar. Él probará ser una luz que brilla en lugar oscuro hasta el día amanecer. Y el sol de justicia se levantará con la salvación en sus rayos.
Wow. Mira, Junior. A veces, ¿verdad? Pueden apoyar lo que es el aborto tal vez de muchas maneras. Porque pueden haber muchas maneras que la gente apruebe, ¿verdad? Lo que es el aborto. Tal vez por X o Y razón, ellos se van por la línea de que apoyan el aborto. Pero a todas estas personas, ¿verdad? Porque nos ven que no sabemos, ¿verdad? Si son de nuestra misma, ¿verdad? Creencia o no. Lo que queremos llevar a cabo es que Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Él es el autor y creador de la vida. De la vida, sí. A Él es el que le pertenece la decisión, ¿verdad? Sobre cada alma que hay en este mundo. Y el llamado es, ¿verdad?, a que no es que ahora que, ¿verdad?, es crear una revolución porque tal vez no se nos escucha nuestro sentir, o tal vez fue porque pasaste una situación y tomaste esa decisión. Lo que queremos aquí dejar ver, ¿verdad?, es que en este mundo el camino está el bien y el mal. Y todos aquellos que se decidan por seguir la verdad están protegidos con la misericordia de nuestro Dios. Ya, sí. Otra pregunta es, ¿cuál es nuestro menester? En Testimonios Selectos, tomo 5, dice lo siguiente. Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, ¿es cuándo? Ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Y ese brazo está presto para ayudarle a cada uno de ustedes. Ese es Cristo, ¿viste? Claro que sí. No buscarle más nada. Ese es Cristo. Y esta cita yo nunca la había podido tener la oportunidad de leerla. Y si nosotros volvemos a verla, a dar hincapié a lo que dice Junior, cuando nosotros, ¿verdad? Nuestro hogar se convierte en una casa de oración. Ay, es que está tal vez todo este pensamiento negativo, maligno o de pecado que llega a nuestra vida, al punto, volviendo otra vez a la noticia de tal vez apoyar por X y razón el aborto, eso queda eliminado de nuestra vida porque entendemos que Dios lo que quiere es darnos salvación. Que toda esta rebelión, todo estos pecados, todas estas cosas que podamos tal vez sentir en nuestra vida, enojo, todo eso son cosas que trae Satanás en nuestra vida. Exacto, sí. Porque él quiere ver al humano derrotado, abatido y no salvo. Así que no seamos partícipes de lo que quiere el enemigo en este mundo, que es destrucción total. Y por eso tal vez nosotros, ¿verdad? Tal vez los que nos están viendo no entiendan, pero nosotros, ¿verdad? Estamos felices de que surgiera esta ley que apoyara la vida, porque nosotros, ¿verdad? Le adoramos a un Dios de amor, de misericordia. Bueno, el que da la vida, quita la vida, es Dios. Vamos a la verdad. Cuando uno mismo toma esa decisión, eso entonces ya uno está por encima de lo que Dios fue establecido. Pues Dios es el único que da la vida y es el que te la puede quitar. Eso es así. Eso, vamos a estar claros en eso. Entonces, Junior, ¿vamos a concluir? Ok. Pues vamos a decir que Dios tiene al mundo cada día. Su amor nos rodea a cada instante. Él escucha nuestro clamor y protege la vida de los inocentes como hizo en esta vez. Y dice que seamos partícipes de su reino y alegrámonos de sus misericordias. Así que ¿verdad? Lo que queremos decir en esta noticia es que esto es una victoria, ¿verdad? En favor de lo que es la creación del Señor y que todas aquellas personas, ¿verdad? Que están a favor de lo que es el aborto, que ellos busquen los pies de nuestro Señor. Sí. Todavía, ¿verdad? Hay propósito para cada uno de ustedes y buscando la verdad entenderán cuál es, ¿verdad? El propósito de Dios para con ustedes. Eso es así. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.
Muy buenas noches para todos, una vez más, y feliz sábado tengan todos. Y en esta noche nuevamente tenemos con nosotros al doctor Ismael Rodríguez, cual tiene el tema que entiendo yo que es parte número 3. ¿Eso es correcto? Número 3. Y El remanente, la libertad religiosa. O sea, eso es en ese orden. En ese orden. Pues bien, pues sin más rodeo, adelante con el tema. Muchas gracias. Es un placer saludarles a todos los presentes, tanto como aquellos que nos van a estar mirando en los canales o las redes sociales. Antes de entrar en el tema, más bien continuar el tema, quisiera tener una palabra de oración. Bendito Señor, Padre Santo, estamos en tus manos, úsanos conforme a tu voluntad, manifiéstate a tu pueblo. Sé tú el que nos enseñes, el que nos ilumines y nos ayudes para que podamos hacer todo conforme a tu santa y divina voluntad. Sabemos las necesidades que tenemos para estos días en que estamos viviendo. Suplicamos, buen Señor, que bendigas a tu pueblo para que estemos preparados cuando Jesús venga a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes saben, las cosas están terribles en relación a la libertad de conciencia. Y ustedes saben lo que está pasando en los Estados Unidos ahora con la última decisión de la Corte Suprema en relación al derecho o al privilegio o a la desgracia de la cuestión del aborto. Así que las cosas van a seguir creciendo y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero nosotros hemos estado viendo cómo se ha desarrollado la Iglesia de Dios a través de todos los siglos, desde el huerto del Edén al principio, la iglesia hebrea que el Señor rescató de la esclavitud en que habían caído allá en Egipto. Y sabemos cómo el Señor desde el principio le legó, le dio, le otorgó, le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, libertad de conciencia para que ellos pudieran ejercer lo que sus corazones, sus mentes deseaban en relación a la adoración, a la relación que ellos deseaban tener con su Dios, con el Creador. Y así se fue manteniendo durante diferentes tiempos. Sabemos cómo el problema que surgió con los descendientes de Adán y Eva, cómo cayeron en desgracia prácticamente. La maldad se multiplicó sobre la tierra. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, prácticamente se adueñó de los descendientes de Caín, y la maldad fue tanta que el Señor tuvo que prácticamente eliminar las generaciones que habían, todos los antediluvianos. De allí en adelante surge Abraham, Isaac, Jacob, la iglesia hebrea, y el Señor pues la dota del espíritu de profecía en su medio. El Señor inspira profetas, patriarcas, líderes, reyes como David, Josafat, etcétera. Pero la iglesia finalmente apostató, y aun cuando el Señor Jesús se manifestó en la carne aquí en la tierra, 4,000 años después de haber comenzado la creación, no lo recibieron como debieron haber hecho. No habían entendido, obviamente, las profecías que habían quedado en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, Oseas, Miqueas, Malaquías. Todos ellos hablaron en relación a eso, pero ellos no prestaron atención. Le dieron más importancia a su propio ego, y los líderes de la iglesia temían cuando Jesús apareció que él iba a tener
preeminencia sobre ellos y finalizaron eliminándolo, porque él no se sometió a las peticiones y las exigencias de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera. De manera tal que el Señor tuvo que retirar el reino, la elección, el privilegio que habían tenido como nación escogida de Dios, y da surgimiento a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se divide en 6 etapas o 6 periodos de tiempo, comenzando con la iglesia de Éfeso y concluyendo con la 7ª de las iglesias, la iglesia de la Odisea, y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 en adelante. La iglesia cristiana apostólica, tal como salió de las manos del Señor, con los apóstoles como dirigentes y los que comenzaron las iglesias iniciales, finalmente entró en apostasía también, tal como lo dice según de Tesalonicenses Pablo, capítulo 2, los versículos 2 y 3. Y allí, pues, una vez que los apóstoles fallecieron, pues la iglesia comenzó a mirar a las demás naciones del mundo y pues abandonó prácticamente el cristianismo y solamente quedó un remanente que tuvo que refugiarse en los montes de Italia, de Francia, los hugonotes, los valdenses, para poder mantener viva la antorcha que encendió el Señor Jesús y que se lo pasó a los apóstoles para que ellos lo fueran pasando a los miembros de la iglesia a través de su desarrollo desde el año 31 en adelante. En el año 1844, diferentes líderes de diferentes naciones del mundo, Guillermo Miller acá en los Estados Unidos, Lacunza por allá en Latinoamérica, Wolf allá en Europa, estuvieron predicando sobre la certeza de la segunda venida de Cristo. Pero siendo que Él no apareció el 22 de octubre del año 1844, pues la mayor parte de aquellos abandonaron la fe y solamente quedó un grupo pequeño, aproximadamente 50 miembros de aquellos que originalmente habían abandonado todo para esperar la segunda venida del Señor Jesús. Los que se mantuvieron fieles a la creencia de que el regreso de Cristo a la tierra por segunda vez estaba muy cercano, se organizaron finalmente como iglesia en el año 1863 con el nombre de Adventistas del Séptimo Día. A ellos no solamente que el Señor le había dado la oportunidad de empaparse de las verdades importantes relacionadas con los eventos de los últimos días, sino que en su medio también el Señor levantó lo que nosotros conocemos hoy día como el espíritu de profecía. Más bien el Espíritu Santo volvió a manifestarse como lo había hecho entre los discípulos, entre los apóstoles, y ahora pues nuevamente el Espíritu Santo se posesiona de una jovencita que había sido miembro, se había criado como miembro de la familia de la iglesia metodista, pero ahora al abrazar la fe en el segundo advenimiento de Jesús, pues ahora ella fue defraternizada de su iglesia y pasó a formar parte como uno de los líderes, de los pioneros de lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este periodo de tiempo se conoce como la Iglesia de la Odisea.
Es el periodo histórico del cristianismo neotestamentario del 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Y como les dije, está descrito en la Biblia como la iglesia de la Odisea o la iglesia del juicio. De los 7 periodos mencionados en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, la Odisea es la última. Y no hay provisión para una octava iglesia. En otras palabras, la generación que actualmente compone la iglesia, los integrantes de la iglesia adventista del séptimo día, de allí sale el remanente que ha de dar la última amonestación, el último mensaje a esta tierra, el mensaje de los 3 ángeles descritos allí en Apocalipsis 14, los versículos 6 al 11. Apocalipsis 3:14 dice: y escríbele al ángel, no a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, Jesús, el principio de la creación de Dios, dice esto. Capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, el Señor está indicando a todos los miembros de la iglesia que toma su lugar del año 1863 en adelante, le está diciendo que tienen que cambiar porque la condición en que se encuentran no es una condición tal en la cual el Señor pueda utilizarlo para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra, que tiene consecuencias letales para aquellos que se nieguen a escuchar ese mensaje. Pero la iglesia de la Odisea está tibia y el Señor quiere que tome su lugar. O es caliente o es fría, porque el Señor puede bregar, puede lidiar mejor con una iglesia que está fría que con una iglesia tibia que no sabe lo que quiere, que está en una posición neutral, que está, como dicen en inglés, sitting on the fence, sentado en la cerca, en donde puede ir para un lado o para el otro. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, y esta es la condición que la Odisea alega que ellos, que los describe mejor a ellos. Y los miembros de la Odisea dicen: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, el testigo fiel y verdadero, el que conoce las obras de la iglesia a través de los siglos. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y cuando Dios aconseja, la iglesia escucha, o por lo menos debería escuchar, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ustedes todos saben, como parte de la iglesia adventista, que el oro refinado en fuego es o describe figura del amor y de la fe que Dios le imparte a los seres humanos que la piden, que la suplican. Las vestiduras blancas son símbolo de la justicia que Cristo desarrolló aquí en el planeta como ser humano, para ahora poder ofrecernos esa justicia a nosotros en lugar de los trapos de inmundicia que nosotros tenemos puestos antes de conocer al Señor Jesús. Y por supuesto el colirio, que es símbolo de la obra, el conocimiento que nos provee, que nos da, que nos instila el Espíritu Santo de Dios. La pregunta obvia es: ¿hay esperanza para la iglesia de la Odisea? O sea, para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Hay esperanza para una iglesia que está en una condición tan paupérrima, tan seria, tan triste?
Pues yo le voy a leer lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 7. ¿Ok? Porque la realidad es que si no hubiera esperanza, Cristo sería un vendedor deficiente, porque el Señor Jesús, ¿a quién le va a vender? Y el Señor Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres. El Señor le está ofreciendo, cómprame oro, cómprame las vestiduras blancas, cómprame el colirio. Y más tarde en el libro de Apocalipsis el Señor aconseja a la iglesia, le dice, yo te aconsejo que tú compres, ven y compra sin dinero. En otras palabras, el Señor está dispuesto a darle a la Odisea gratuitamente todo lo que la Odisea necesita, siempre y cuando que la Odisea, la iglesia, reconozca la necesidad que tiene. Porque hasta tanto nosotros reconocemos que tenemos un problema, no hay medio de resolver ese problema. Y mientras nosotros como adventistas del séptimo día sigamos pensando que todo está bien, nosotros somos la iglesia del libro, nosotros somos la iglesia que tenemos o que comprendemos la doctrina del santuario, nosotros somos la iglesia que guarda los mandamientos de la ley de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo. Señores, la iglesia, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, tiene un problema serio. Y es necesario que la iglesia tenga un reavivamiento y reforma para que el Señor Jesús pueda utilizarla, para que pueda poner su sello, el sello vivo, o más bien el sello del Dios vivo, sobre la frente de los integrantes de la Odisea, aquellos que van a componer el remanente de la iglesia, aquellos que van a formar parte de la iglesia triunfante, victoriosa, para que ellos puedan dar el mensaje que necesita este mundo antes de que Jesús venga nuevamente a esta tierra una vez finalizado el juicio investigador allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 7, la iglesia de la Odisea no puede sin este esfuerzo llegar a la altura que Cristo desea que ella alcance. ¿Qué esfuerzo? Pues, señor, en primer lugar tiene que reconocer el problema que tiene y en segundo lugar saber quién es el que tiene la solución para su problema. Y quien tiene la solución es el Señor Jesús, en la persona del Espíritu Santo, a quien Él comisionó para que nos instruyera en toda verdad, para que nos recordara todas las cosas. Juan, el evangelista, capítulo 17. Las cosas, dice la cita, las cosas que Él le ofrece tienen su precio, aunque la salvación es siempre gratuita. Debe abandonar su vieja manera de vivir. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es el precio? Debe abandonar su vieja manera de vivir para que sea verdaderamente rica, para que sea sana y para que esté vestida, para que aunque no tenga nada de dinero, sin embargo, pueda comprar. Y eso usted lo puede verificar en el libro de Isaías, el capítulo 55, el versículo 1. ¿Cuál es esa altura que Cristo quiere que su iglesia alcance? Pues Efesios, el capítulo 5, el versículo 25, nos dice allí con toda claridad. Cristo, versículo 25. Cristo amó a la iglesia. Y no solamente que la amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26, ¿para qué? El Señor Jesús le dice a la iglesia que sean santos porque Él es santo. Lo dice en Pedro y lo dice en Levíticos. Sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad, dice el libro de los Hebreos, nadie verá a Dios. Así que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La justificación por fe es necesaria, es imprescindible, claro que sí. Pero el plan de la salvación no se detiene allí. El plan de la salvación no está completo hasta tanto la iglesia es santificada por la gracia del Señor Jesucristo.
Así que la iglesia no es solamente santificada mediante la justicia de Cristo al abrazar la justificación por la fe, sino que la iglesia también no solamente justificada, que es la justicia por Cristo, sino también santificada para que, continúa diciendo el versículo 26 de Efesios 5, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, y el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y allí estamos. Y no tenemos que tener temor ninguno. El Señor Jesús dice con toda claridad que Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Y dice el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, cuentan con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, es el espíritu de la profecía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Hebreo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que eso es importante. Como si eso fuera poco, lo remata el mismo Señor Jesús en el capítulo 5, versículo 48 de Mateo. Y Mateo recuerda esas palabras exactamente como las pronunció el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo está operando en él. Sed pues vosotros perfectos. El original griego, teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el griego allí no cambia, teleios. No hay cambios en la gramática de la palabra, no es alterado el significado. Así que como nosotros somos, como Dios es perfecto, así nosotros debemos ser perfectos. No perfectos en la naturaleza física de Dios, sino perfectos en carácter. A fin de conocerle, página 133, allí la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, pregunta: ¿cómo podemos alcanzar la perfección especificada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro gran Maestro? Pues podemos hacer frente a sus requisitos y alcanzar una norma tan elevada. Y la respuesta que ella misma provee, más bien el Espíritu Santo: podemos. Pues de lo contrario, Cristo no nos lo hubiera ordenado. Él es nuestra justicia. En su humanidad ha ido delante de nosotros y ha efectuado para nosotros la perfección del carácter. Estamos hablando de carácter. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho desde nuestros púlpitos: lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter? ¿Qué carácter? Pues el carácter de Cristo. ¿Y vamos a llevar al cielo un carácter deformado? No. El carácter perfecto de Cristo. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 47, 49. Cuando el carácter de Cristo sea purificado, cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo perfectamente, el Señor vendrá a reclamarlos como suyos. Ahí está corregida la cita. Hemos de tener la fe en Él, que obra por el amor y purifica el alma. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados.
¿Cuándo ocurre eso? Muchos dicen, bueno, eso cuando Jesús regrese, entonces Él nos va a transformar y entonces nosotros vamos a tener un carácter perfecto. Eso no es así. Eso no es así. El carácter de Cristo debe ser reproducido en su iglesia antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque una vez terminado el tiempo de gracia, Jesús se levanta del lugar santísimo, se quita sus ropas de sacerdote, ya no interviene en favor de la humanidad y no hay nadie que, si hubiese algún pecado inconfeso en nosotros, no hay nadie que pueda perdonar ese pecado. Así que la condición final de la iglesia, eso es, los miembros de la iglesia que estén vivos cuando termine el tiempo de gracia, no antes. Pero aquellos miembros de la iglesia que estén vivos cuando termine el tiempo de gracia en esta tierra, los que van a pasar por las 7 postreras plagas, deben ser individuos impecables, incontaminados. Página 132, a fin de conocerle, nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. La Odisea está al presente está atribulada por la cantidad de cizaña que tiene en su medio. Y eso no debe sorprendernos porque el Señor Jesús lo dijo bien claro. El trigo y la cizaña estarán juntos en la iglesia hasta el tiempo de la siega. Y la siega es el fin del tiempo de gracia. Jesús utilizará 5 elementos para purificar su iglesia. Y el remanente que queda, por la gracia que le suple el Señor Jesús, que le otorga el Señor Jesucristo, se transformará en la iglesia triunfante que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El remanente atraviesa un periodo de tiempo muy, pero muy terrible. Repitiendo nuevamente el versículo, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En aquel tiempo, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Por qué hay angustia? Porque el diablo está como león rugiente, porque el dragón se fue a hacer guerra contra el remanente del pueblo de Dios. Y por eso será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo de angustia, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. De allí que Mateo capítulo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿a qué tiempo de angustia? O más bien, ¿a qué se debe la angustia, la tribulación? ¿Qué lo causa? Marcos el capítulo 13, el versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas de entonces era equivalente a las iglesias de hoy día. Y en las sinagogas os azotarán. Las sinagogas estaban en Israel y estaban en todas aquellas naciones del mundo donde había un grupo suficiente de hebreos como para iniciar una sinagoga o una iglesia
en ese lugar. Y por eso es que encontramos sinagogas allá en Roma, las encontramos en Grecia, las encontramos en otros lugares de Asia Menor, porque los hebreos que habían o permanecido allá en Babilonia, o porque habían emigrado allá porque el estilo de vida era mucho mejor de lo que podía hacer en Israel. Lo mismo sucede hoy día. La obra adventista comienza en los Estados Unidos, pero a medida que pasa el tiempo van los misioneros. Vienen personas que visitan los Estados Unidos, que se convierten al mensaje y regresan a sus países para llevar a cabo el mensaje. Y de allí comenzaron a levantarse iglesias adventistas a través de las demás naciones del mundo, hasta que llegamos al punto que tenemos hoy día, en donde hay, de acuerdo a las estadísticas, más de 20 millones de adventistas esparcidos a través de todo el mundo. Así que ¿a qué se debe la angustia, la tribulación? Marcos 13:9, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, las iglesias os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Exactamente lo que ocurrió con la iglesia hebrea. No quieren ir a testificar a las naciones paganas del mundo. Pues entonces yo permito que los lleven como rehenes para que tengan que dar testimonio del Dios de los hebreos. El capítulo 13, el versículo 12 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Eso sucedió en el año 70, cuando el sitio de Jerusalén. Y seréis, el versículo 13 de Marcos 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí que hay muchos que se van a acobardar. ¿Por qué se van a acobardar? Bueno, porque van a venir cosas como la ley dominical, va a venir persecución, va a haber cárcel, va a haber tortura, va a haber sufrimiento, va a haber hambre, va a haber mucha limitación, y eso comenzamos a verlo. Las góndolas en los diferentes supermercados, tanto de América del Norte como América del Centro, América del Sur, Europa. Esto está llegando a todos esos países y estamos entrando en una posible depresión debido a la mala administración que hay de los gobiernos, no un solo gobierno, sino los gobiernos del mundo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Abominación desoladora. El que lee entienda, dice el versículo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque aquellos, el versículo 19 de Marcos 13, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Sin lugar a dudas va a ser algo terrible, algo tenebroso, algo que yo no creo que podamos describirlo, porque es un tiempo de angustia que nunca fue antes, ni lo habrá después. Así que yo no creo que hay ser humano que pueda describir lo que viene. Y el Espíritu de Profecía nos adelanta unas cuantas cosas, pero no nos dice todo lo que espera a la iglesia de Dios en ese tiempo. ¿Qué es la abominación desoladora? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea,
Así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día del descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Qué es una abominación? Una abominación es algo que es repugnante para Dios. ¿Y qué es más repugnante para Dios que violar su ley, que no tomar en consideración su carácter perfecto? ¿Qué es más repugnante para Dios que eliminar de su ley el único mandamiento que lo identifica como creador, que expresa la razón que le da derecho a exigir de los seres humanos que guarden sus mandamientos, decretos y leyes? Pues precisamente eso es lo que ha sucedido en el mundo, que hay un poder, hay una agencia, hay una iglesia, y no es una iglesia cristiana, aunque usurpa el título cristiano, pero en la realidad su naturaleza es una naturaleza pagana. Es una iglesia pagana. Es una iglesia que mezcla tanto el poder del Estado como el poder religioso. Es una iglesia que ha eliminado prácticamente el derecho, o más bien la libertad de conciencia que Dios le legó a sus hijos desde el principio de la creación. Daniel 11, versículo 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Y aquí deberíamos hacer un alto. Para que la abominación desoladora sea implantada, hay que eliminar primero el continuo. Y dijimos que la abominación desoladora consiste mayormente en la eliminación de la ley, o pretender que se ha eliminado la ley, los mandamientos de la ley de Dios. Señores, es necesario que nosotros tomemos en serio lo que está sucediendo en el mundo. Porque esta institución que ha usurpado el cristianismo, que ha pretendido quitar el cristianismo de las manos de la iglesia verdadera, esta institución que es pagana en todo el sentido de la palabra, es la que ha tratado de eliminar el trasunto del carácter de Dios, su ley, sus mandamientos, para implantar sus propias leyes, sus tradiciones, y querer obligar al mundo mediante el engaño, mediante la amenaza, para que el mundo concurra con sus ideas y que el mundo finalmente deje de servir a Dios, y en lugar de servir a Dios, sirvan a el líder de esta institución pagana cuya sede está en Roma. Yo les invito, yo les suplico, hermanos y hermanas, este es tiempo de tomar con toda seriedad lo que dicen las Sagradas Escrituras y lo que dice el Espíritu de Profecía. Es tiempo de que la Odisea tenga un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Dios los bendiga. Dios nos cuide. No dejemos que nos quiten el derecho a elegir conscientemente lo que usted sabe que es el honor, el privilegio, el derecho a servir a Dios.
Dios los bendiga, Dios los cuide. Oramos. Bendito Dios, gracias porque eres un Dios de piedad y de misericordia, y gracias porque el Espíritu Santo todavía conduce a tu iglesia y la va a depositar finalmente en tus manos. En Jesús. Amén. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hemos llegado a la parte final y recuerden que nosotros somos Ministerio Yediael. Y con esto les decimos que Los los esperamos.